Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Es la vida de hoy. Vivir el aquí y el ahora. Y hoy volvemos a recurrir a Ángeles Amat, a nuestra licenciada, con un tema que trajo para el podcast del día de hoy. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Bien, acá dispuesta para seguir reflexionando sobre diferentes temas de la vida de hoy. Totalmente, pará, me tiraste un temazo impresionante. Aparte, en toda esta historia de la vida de hoy no hemos tratado este tema y tiene que ver con los hombres. ¿Qué implica ser hombre en esta época? Bueno, la verdad que es un tema, en mi clínica por suerte he atendido a muchos varones, entonces odio la palabra varón, pero reconozco que en esta época quizás yo diferencio, al hombre le sigo diciendo hombre, pero la diferencia es que somos humanos y esa palabra me permitió integrar a las mujeres y a los varones sin tener que cambiar el nombre de varón. Porque el nombre de varón me suena como poco potente y creo en la potencia de lo masculino, ¿no? Entonces en ese sentido y en el complemento. Pero bueno, es una cuestión personal que por eso cuando digo hombre, perdón si a las feministas las ofende, pero de alguna manera siento que también reconceptualicé el concepto de hombre y me permite entender la diferencia, pero también entender la unidad desde lo humano y eso me quita el conflicto. Entonces, en este podcast hablaríamos del ser humano, pero desde la masculinidad. Sí, me encantó, exacto. Esa sería, porque en realidad la vida me llevó, yo soy una curiosa constante, entonces me gusta leer y investigar, sobre todo cuáles son las creencias que tenemos de las cosas y que tanto las creencias nos limitan o nos permiten ordenar determinados conceptos naturales que nos hacen poner en palabras lo que biológicamente o naturalmente tendemos a hacer por nuestra propia condición. Entonces, en este punto, lo masculino me parece que por lo menos a mí me resultó importante poder definirlo para poder entender un poco cuál es el rol del hombre en esto, de lo que es vivir y lo que es la comunidad y lo que es el estar con otros, porque si justamente estamos cuestionando el modelo que teníamos, ¿sí? de hombre en relación a la mujer y la relación de poder, pero más allá de la relación de poder que un hombre puede tener con una mujer, es de por sí algo, en sí mismo tiene características propias, igual que las mujeres, ¿no? Como decía, la verdad que la clínica me permitió conocer muchas historias, sí. En podcasts anteriores siempre te escucho hablar y me llama la atención que traes mucho lo femenino, y cuando hablas y hablas de masculino y femenino y de actitudes, entonces ahora me cierro un poco más o entiendo un poco más esto que estás hablando del ser humano y de que hay condiciones de masculinidad o de femineidad. ¿Se dice femineidad? No. Sí. ¿Cómo se dice? Se dice femenidad. Sí, femenidad. Creo que bien. Sí. Bueno, y como que tenemos características propias y vos en toda tu búsqueda, en toda tu historia, en toda tu experiencia, es como que podés identificar bastante esas características, ¿no? Y se dice que a las mujeres es difícil de entenderlas. A los hombres con su masculinidad y con lo que nos vas a decir, ¿los vamos a poder entender? Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer, porque la idea es poder entendernos, poder conocernos, saber cuál es una reacción biológica en la condición de ser mujer o de ser varón. Es fundamental esto, porque si no, creo a ver, uno quizás no puede dejar de reaccionar como reacciona, pero sí puede ser consciente del fundamento de esa reacción. Y hay reacciones que tienen que ver con la biología del hombre y hay reacciones que tienen que ver con la biología de la mujer.
una mujer por su biología y por su condición de maternar va a tender a defender. Un hombre, ¿sí?, va a enseñar a defenderse. Una cosa es la seguridad, la protección, lo enseña lo femenino, ¿sí?, y la defensa lo enseña lo masculino. En esto es fundamental hacer una distinción de 3 partes que hoy están a veces un poco mezcladas. Una cosa es el sexo, otra cosa es el género y otra cosa es la elección sexual. El sexo es lo biológico, es la condición biológica que uno tiene, le guste o no le guste, la quiera o no lo quiera. Uno nace con una condición biológica para determinadas habilidades o roles dentro de una comunidad, ¿sí? Por otro lado es el género, es cómo me siento o cómo me veo yo. Si a veces coincide, a veces no coincide con el sexo, cómo yo me autopercibo, que tiene que ver con las costumbres, la cultura, la manera de ser eso que uno es. Y por otro lado es la elección sexual. Y la elección sexual tiene que ver qué objeto me gusta para, digamos, estar. Entonces, Madonna siempre decía que Madonna en realidad era homosexual, ¿no? Pero por otro lado elegía hombres. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Porque ella decía, yo soy biológicamente mujer. Me autopercibo, ¿sí?, en mi género es femenino, pero mi posición es masculina. Entonces elijo un hombre como elección sexual. O sea, la verdad que en esta época es tan florido todo esto. Pero sí, hay diferencias que son sustanciales, insisto, por la funcionalidad del sexo dentro de una cultura. En este sentido, hay 2 libros que me parece que son interesantes, por lo menos para entender, si bien está un poco mezclado las cuestiones del sexo y del género, es Pilar Sordo, Viva la diferencia, y por otro lado, el de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Tenemos maneras diferentes. La energía masculina es yo siempre lo hago una analogía con el policía de la esquina, ¿sí? La energía masculina es lo que te da las coordenadas de cómo vivir en un mundo externo. Es el que te aproxima y te baja lo que es la ley, ¿sí?, lo que implica vivir en un mundo. O sea, una cosa es, ¿qué sería el machirulo? Que el policía se crea que él es la ley. ¿Cuál es el hombre? Es el saber que él es encargado de transmitir la ley. Esta es la gran diferencia. Y en todo caso, la conquista de todo ser humano es no necesitar de un policía, haber internalizado una energía masculina para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Que no haga falta a nadie, porque también lo femenino a veces, cuando no tiene acote, necesita de un hombre que tenga energía masculina para poner los límites que yo no me puedo poner. Entonces, en este punto, creo que la energía masculina es diferente a el hombre, es quien encarna. Es importante internalizar esta parte del estar y del ser para poder equilibrar las propias fuerzas que tenemos de manera interna, por un lado, y en todo caso, en manera externa, le hace en un hombre, en una pareja, poder establecer un equilibrio. Pero es esto, el hombre es el encargado de dar la ley, no de tenerla. Tengo una pregunta con referencia a esto. ¿Y esta energía que vos relacionás principalmente con el hombre, ¿no?, esta energía masculina, es algo innato, es algo natural que lo venimos trayendo, o también es algo que está en desarrollo, ¿no?, que las mujeres incorporemos esta energía masculina, que es quizá lo que uno va viendo que va sucediendo, ¿no?, y que está muy bien, y que también los hombres incorporen esta energía femenina? Todavía sigue habiendo esta brecha, pero es algo que lo venimos heredando, es propio de la biología del hombre y es propio de la biología de la mujer. Bueno, creo que ahí esa es la parte de la biología transforma la cultura y la cultura transforma la biología. Eso es lo interesante de esta época, que nos estamos dando cuenta que las creencias y la cultura transforma también la biología. Por eso existe biodecodificación. Si no, biodecodificación no tendría fundamento, ¿sí? Esto también es evidentemente, en eso yo creo en la evolución. Por eso nunca me enojo con mis ancestros. En todo caso me pregunto hasta dónde llegaron, qué es lo que fue útil, qué es lo que
ya quedó obsoleto y a partir de los hallazgos y del aprendizaje, tomo y entiendo que ese es mi punto de partida para seguir evolucionando. Así como quizás la generación de nuestras madres, a partir de salir al mundo un poco de lo masculino, entendieron que el mundo, cosas del mundo real, creo que también los hombres hoy están entendiendo las cosas del mundo emocional a la hora de, por ejemplo, que en gran parte están queriendo de manera activa criar a sus hijos. Entonces, así como la mujer aprendió ciertas cuestiones de lo masculino, no dicho, no transmitido por un hombre, sino vivido por ellas mismas, los hombres les está pasando lo mismo. Creo que lo que se está generando justamente es la autonomía. La autonomía en donde uno en todo caso, como humano, sabiendo que hay una preponderancia biológica que tiene que ver con tener la energía femenina y que en todo caso la energía masculina es conquistarla a partir de aprender las habilidades que implica tener energía masculina. Que la energía masculina lo que hace es tener un propósito, es lo que te conecta con el mundo externo. La energía femenina es lo que te conecta con el mundo interno. Esto es lo que están, ¿por qué las mujeres tendemos a hacer terapias y todo este tipo de cuestiones? Porque tenemos una tendencia natural a la introspección para buscar lo que queremos o lo que nos pasa. El hombre tiene una energía que tiende a encontrar afuera lo que le pasa. Lo interesante es cuando estas dos energías se empiezan a combinar en uno mismo. Pero para eso hay que distinguirlas, hay que diferenciarlas. Así como el hombre viene trabajando hace mucho más tiempo en la energía masculina, las mujeres venimos trabajando hace mucho más tiempo en la energía femenina. Pero también es tiempo de entender que esto no es algo que está en nosotros mismos. Y eso es lo complicado del ser humano, que vivimos en dualidad. El problema es cuando la dualidad la transformamos en dicotomía. Y no entender que tenemos que lidiar con estas dos energías, es importante diferenciarlas. En esto sí voy a recomendar, porque queda corto el espacio a veces, me parece que está bueno que las personas sepamos que está todo en Internet, que nos transformemos en buscadores de nuestras curiosidades, en donde las cartas de tarot, por ejemplo, para mí fueron un hallazgo muy interesante para entender, es muy versátil mi capacidad de mi biblioteca, pero creo que en la diversidad está el gusto. Ya a esta altura ya no me importan los prejuicios. Sí, las cartas de tarot en realidad lo que marcan es el camino del loco, ¿no? El camino del loco es el camino de todo ser humano por la vida, donde transita por diferentes etapas. Cuando uno vive la vida como si fueran etapas, justamente me parece que lo interesante es no creer que uno tiene que aprender algo, sino que uno tiene que recorrer diferentes aprendizajes en diferentes momentos. Y que es tan importante tomar un aprendizaje en un momento como poder soltarlo. Es el apego y el desapego a cada una de las cuestiones. Las cartas de tarot, las primeras que aparecen, las primeras 4 figuras, ¿sí? Que es la papisa, la emperatriz, el emperador y el papa. Ahí se divide en 4 lo que es lo femenino y lo masculino, entendiendo cada una de sus atributos. Esa es la palabra. Todo tiene un atributo. Entonces la pregunta, ¿cuál es el atributo que tiene cada uno de esas posiciones para poder aprender de ese atributo? Y en todo caso, no necesitar de un hombre para trabajar la energía masculina, porque si no, le damos demasiada responsabilidad al hombre. Lo que hoy siente el hombre que tiene mucha responsabilidad. Así como la mujer, digamos, de alguna manera es ama de casa, es madre, el hombre también se le amplió la lista de lo que es ser un hombre potente. Antes con el hombre alcanzaba que sea un buen proveedor. Hoy tiene que ser un buen proveedor, pero grosso. Tiene que ser un buen amante. Tiene que ser flaco. No tiene que mirar demasiado el celular. Tiene que ser un buen padre. O sea, al hombre no hay nada en este momento. También la mujer, tenemos una cantidad de expectativas. Y el hombre mismo tiene una cantidad de expectativas de lo que debería ser. Pero con una diferencia. De la mujer no se espera nada, entonces todo es logro. En el hombre se espera todo, entonces lo que no logra empieza a ser un hombre, que es muy difícil hoy ser hombre
podríamos decir macho alfa, porque la cantidad de características que uno tiene que tener para lograr ese estatuto es casi inalcanzable. Entonces también creo que mayor benevolencia también hay que darle un poco a las vicisitudes que está pasando lo masculino en la época. Y acá tenemos a la defensora de los hombres. Me encanta, Ángeles, me encanta. ¿Sabes qué me viene a la mente? Un poco siempre cuando hacemos estos capítulos, estos podcasts que grabamos, me gusta ir buscando, decir, bueno, conocemos un estilo de vida, un estilo de forma de pensar, un poquito de historia, nos traes vos de la humanidad, ¿no? Y para entendernos un poco, pero siempre buscando cuál es el problema que uno se puede encontrar y cuál es la solución. No sé si estoy equivocada, pero me trae, esto que hablas de energía femenina y masculina, me trae el feminismo y el machismo. En el aquí y en el ahora, ¿eso puede ser un problema, el feminismo, el machismo y un poco este tratamiento o un acompañamiento de una psicóloga, como es el caso, por ejemplo, de hacer terapia con Ángeles Amat, o tratar esto de las energías, o desde el tarot, desde las distintas herramientas que nos vas mostrando? Solucionar esas, o sea, es un problema el machismo y el feminismo, porque como, yo lo veo, ¿no? Es como traspasar ese límite, y capaz este tipo de tratamientos podría llegar a equiparar, a entender y poder solucionar cuando esto es un problema para alguien. ¿Me expresé bien? Sí, a ver, creo que el machismo y el feminismo es un paso evolutivo que las cosas a veces necesitan primero diferenciarse para después preguntarse cómo se vuelven a unir, ¿sí? Esto, claro, nosotros lo que nos pasa es que esa escala de época, la evolución, uno la vive de manera individual, pero después mira el contexto y se da cuenta que todos estamos viendo más o menos lo mismo. Entonces, este es un aprendizaje que está dando la evolución. Entonces, lo que pasa es que llega un momento que se transforma en una oleada cuando hay una masa crítica que está pensando lo mismo en relación a algo. Eso es lo que produce, entre comillas, la evolución, ¿sí? Entonces, el machismo y el feminismo, lo que te diría es como es esto. Es como las separaciones en la actualidad. Evidentemente, nos tenemos que separar para poder independizarnos, ¿sí? Pero después, no hace falta que uno esté separado para ser independiente. Esto sería como lo mismo. El machismo y el feminismo, primero hubo que separar las cosas para poder entenderlas, para poder hacerlas como un objeto en donde uno las ve, las analiza. Ahora hay que volver a preguntarse, creo, ¿no?, humildemente, de cómo están unidas. O cómo se pueden unir de una manera más armoniosa, y no justamente como oposición, sino como opción y en todo caso como integración. Estamos en el momento de la integración, de generar un tercer Eso te iba a término. preguntar. Bueno, es que en todas las cosas estamos en este momento. Es como decir, terapias alternativas o terapias tradicionales. Terapias complementarias. Dejemos de generar oposición como que vos haces terapias alternativas o haces terapia, vos sos mujer o sos varón, ¿no? Vos sos femenino, vos sos masculino, vos sos machista o sos feminista. Justamente creo que es integración, soy humana en todo caso. Y a partir de eso veo cómo formo equipo con el otro en función de entender las características. Clarísimo, clarísimo, Ángeles. Me encanta. ¿Algo más para ir cerrando con este tema? Hablamos de energías femeninas, energías masculinas, de machismo, de feminismo, de entender que somos humanos con distintas energías y diferenciar, ¿no?, el hombre al ser humano. Me gusta. ¿Qué podemos decir como cierre a este podcast? Bueno, en principio, ¿qué es esto? Los hombres no son nuestros adversarios. También están pasando a nivel de época vicisitudes a su propia evolución de preguntarse cuál es su nuevo rol en la época. Ya no es proveedor, la mujer también puede ser proveedora, está buscando también su lugar. Entonces, me parece que también es no subestimar y entender que hay muchos hombres que están buscando y reconfigurando y repensándose cómo hacer, digamos, de lo masculino un lugar que tenga inclusión, que no sea violento, que no sea agresivo, pero a su vez sea constructivo. Y creo que es un momento en donde las cosas están difíciles, y por lo menos yo que estoy casada, y vos, Sole, también, hace muchísimos años, y creo en los buenos hombres, porque si no, yo soy de las que sufre estando casada, ¿sí?
lo que no significa que tenga ciertas condiciones, pero siento que tengo un buen hombre al lado y tengo 2 hijos varones. Entonces también para mí, ver lo masculino como mujer, no desde una posición de resentimiento, sino de transformación, me parece fundamental para poder en estas vicisitudes que pasa armar buenos equipos con los hombres y no ya bastantes adversarios, que es el vivir mismo que tenemos, como para encima ponernos más adversarios, sino buscar en ellos aliados. Me encanta, gracias Ángeles una vez más, sumándote en estos podcasts de ADN Sur, y si les gusta nos pueden seguir, cada semana un capítulo nuevo, nos pueden encontrar en www.adnsur.com.ar. Muchas gracias. Ella es Ángeles Amat, es psicóloga y nos acompaña en la vida de hoy. La podés encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como lic.angelesamat. Vivir el aquí y el ahora. Es la vida de hoy.